¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Sigo en el 7, dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tome asiento, hermano, aleluya. Miquea significa ¿quién como Jehová? Cada vez que la gente veía a Miquea, lo que decían era ¿quién como Jehová? Eso era lo que decían cada vez que el nombre de Miqueas era pronunciado. Cada uno de nosotros, nuestros nombres tienen un significado, aunque ciertamente en nuestra sociedad han perdido un poquito de valor. Ahora las personas lo que hacen es que le mezclan los nombres. Y no está mal, porque lo que quieren decir y demostrar es una unión entre el esposo y la esposa, y es algo bien bonito que la sociedad está haciendo. Pero en aquellos tiempos los nombres se daban por una razón. Y Miqueas significaba ¿quién como Jehová? Eso era lo que la gente decía cada vez que hablaba el nombre de él. Él procedía del reino del sur, Judá. Era contemporáneo con Isaías, Oseas y Amós. Esto significa que cuando él estaba predicando o profetizando, simultáneamente en otros lugares, también estaba Isaías, Oseas y Amós profetizando. Aleluya. Ahora bien, Oseas profetizó al norte de Israel. Isaías profetizó en Jerusalén, mayormente a la realeza. También profetizó a Judá, pero lo que hacía él era de la alta alcurnia. Como quien dice, le profetizaba a los reyes solamente, exclusivamente a ellos. Amós profetizó a Judá, pero en su mayoría a Israel. Y Miqueas profetizó al pueblo de Judá, mayormente a los que estaban en el campo, a los que no eran de la realeza. O sea que Dios hablaba tanto a los que estaban en la realeza como a los que estaban en el campo. Aleluya. Así que si usted está en el campo, hay una palabra para usted. Santo Dios. Hay una importancia bien importante con Miqueas. Miqueas fue uno de los profetas menores, y todos sabemos que el menor es el mayor. Aleluya. Así que usted puede ver en las palabras de Miqueas, capítulo 7, versículo 6, las palabras que citó Jesús en Mateo 10, 35 al 36, que dijo: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a su nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. En estas palabras estaba expresando nuestro Salvador y nuestro Redentor los sufrimientos que venían por causa de servir a nuestro Dios Todopoderoso. Esas fueron las palabras de Miqueas en aquel entonces, y las palabras que repitió nuestro Salvador Jesucristo para expresar que había que pagar un precio cuando nosotros le servimos a Él. Hay un precio que hay que pagar. ¿Qué fue lo que señaló Miqueas? Miqueas estaba hablando con un pueblo, el pueblo de Dios, que era uno religioso. Estaban enfocados en el servicio a Dios y era algo bonito, pero cuando salían de los atrios y de los sacrificios a Dios, parece que la gente era otra cosa. Y esto era algo que había que señalarlo, porque no se le puede pasar por alto a las cosas que están ocurriendo en nuestra vida que están mal. Adoraban a Dios en el templo, pero al salir se comportaban como todos unos impíos. Estamos hablando de Miqueas en aquel pueblo, el pueblo de Israel. No estamos hablando de la iglesia menonita. Aleluya. Miqueas enseñó la verdadera religión y pone nuestras vidas en íntima comunión con Dios. Esta comunión fluye de nuestra conducta con nuestro prójimo. Y de eso yo les voy a estar hablando en esta tarde. ¿Cómo es la costumbre de la conducta de nosotros con nuestro prójimo? Y nosotros pensamos, igual que el fariseo que le dijo: ¿quién es mi prójimo? Eso fue lo que le preguntaron a Jesús. ¿Quién es mi prójimo?
Y más adelante vamos a ver quién es nuestro prójimo. Ya todos lo sabemos, pero vamos a ver quién es nuestro prójimo. Aleluya. El tema que yo le puse a esta predicación es: ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué Dios espera de Millita? ¿Qué Dios espera de Irma? ¿Qué Dios espera de Michael? ¿Qué Dios espera de Rey? ¿Qué Dios espera de Dani? ¿Qué Dios espera de Kenneth? De cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta tarde. ¿Qué es lo que está esperando Dios de cada uno de nosotros? Porque Dios está esperando algo de nosotros. Me encontraba buscando una ilustración para traer este tema y encontré a Abraham Lincoln. Todos aquí saben que Abraham Lincoln puso fin a la esclavitud. Esto ocurrió en el 15 de abril del 1865. Y yo me puse a indagar. Cuando usted ve los centavos, a él lo pusieron en el chavito prieto, que nosotros le decimos el chavito prieto. Si usted pone el chavito prieto, el vellón, el sencillo y la peseta, todos miran a la derecha excepto el chavito. El chavito mira para la izquierda. Así de profunda era el racismo en Norteamérica. Y a veces nosotros lo traemos en nuestra iglesia. Despreciamos a las personas. No estoy señalando a nadie, estoy hablando a manera general, como pueblo de Dios. Estamos preparados para recibir a las personas que se convierten en nuestros atrios. Estaremos dispuestos a cederle un espacio al que viene sucio, herido, apestoso, andrajoso, y darle la mano. Yo mismo me hago esa pregunta: ¿cómo le vamos a proveer ayuda a esas personas? No es fácil, no es una tarea fácil, pero hay que hacerlo. Y tenemos que preparar nuestras vidas. ¿Sabían ustedes que Lincoln fue asesinado? Lincoln era una persona cristiana y muchos predicadores luego de este asesinato predicaron para promover el pecado de ir al teatro, porque lo asesinaron después de que él salió de una obra teatral. Sacaron fuera de contexto. Los predicadores de aquel entonces sacaron de contexto lo que realmente era este hombre, que era un libertador. Era un hombre que Dios lo puso para traer libertad a la humanidad que estaba viviendo en los Estados Unidos. Y de ahí eso se extendió hacia Europa. Aleluya. No se enfocaron en la injusticia de la esclavitud. A veces nosotros como cristianos nos volvemos insensibles. En nombre de Jesús queremos perseguir a las personas. A través de la historia, digo esto a manera de repaso historial, muchos cristianos persiguieron a otros cristianos, supuestamente en el nombre de Jesús. Y tenemos que evaluar esos aspectos, porque ahora mismo, en estos días, a veces nosotros perseguimos y matamos a las personas sin darles muerte física. Les damos muerte espiritual. Y tenemos que prestar atención. Mira lo que dice el versículo 6. Vamos a entrar ya mismito a eso. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué nos presentaremos? Esto lo dice el versículo 6. Los israelitas le hicieron esta pregunta a Dios para ver cómo podían comprar su perdón. ¿Con qué nos presentaremos ante Dios para adorar al Dios Altísimo? Esa fue la pregunta que hicieron los israelitas en aquel entonces. La ley ordenaba sacrificio. Hoy día la gente piensa que puede comprar el perdón de Dios. ¿Compramos el perdón de Dios o el perdón de Dios ya está dado? Aleluya. Esto está un poquito fuerte, pero lo tengo que decir. A veces cometemos errores y decimos que me pongan en disciplina. Pastor, póngame en disciplina. El perdón de Dios no se compra con una disciplina, hermano. El perdón de Dios no se puede negociar. ¿Quién soy yo como pastor para estar disciplinando a ustedes? El Espíritu Santo ha sido enviado y nos redarguye. Me dice: Guillermo, tú estás haciendo esto mal. Me voy a poner yo de ejemplo para que nadie se sienta mal, porque yo también cometo errores, ¿sabes? Estoy aquí y
cometo mis errores y todos los días tengo que buscar de la presencia de Dios para que me corrija. Aleluya. Y voy ante Dios y le digo: Dios, ayúdame a enderezar mis pasos. En las Escrituras está que el hombre pone sus propios pasos, pero el Señor es el que los endereza. Aleluya. Busquemos que Dios enderece nuestros pasos. El primer paso para una persona que ha sido herida o que está enferma es reconocer que estoy enfermo, voy para el médico. Así mismo usted hágase una introspección y diga: estoy haciendo algo mal en mi vida, ¿con qué estoy fallando? Y Dios y usted va donde el médico, al gran médico, y ese médico por excelencia, que es el Espíritu Santo de Dios, le va a llevar hacia la sanidad de su alma, hacia la sanidad de su vida. Aleluya. Versículo 6 sigue diciendo otra pregunta. Dice: me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Esto era lo que la ley pedía. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Eso era lo que decía la ley. Y los israelitas estaban enfocados en buscar el perdón de Dios. Era algo bonito, que parecía bonito. Pero Dios estaba buscando de los israelitas una relación con Él. La gente está obsesionada con los actos religiosos. Estoy hablando de los israelitas. Por tanto, pasaba uno de los aspectos más importantes, que Jesús lo mencionó. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Estas palabras las dijo Jesús en Mateo 23. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Y vamos a ver ya mismito lo que es la justicia en el idioma hebreo, que no es lo mismo que la justicia en el idioma de español. Yo se lo voy a explicar ya mismo. Dios estaba gritando en este versículo 6 que no buscaba nada de nosotros que nosotros le pudiéramos ofrecer, sino que más bien nos buscaba a nosotros mismos. No le interesan ninguna de nuestras posiciones, sino que le interesa cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que a Dios le interesa. Nosotros, hombres y mujeres, somos propensos a complicar nuestras vidas. Hacemos de la religión algo bien complicado, intrincado y misterioso. Cuando usted mira la historia del cristianismo desde que se fundó hasta el presente de hoy, han pasado casi 2000 años, y las iglesias lo que han hecho es dividirse. Estoy diciendo esto para que usted tenga un conocimiento de la historia. No estoy hablando de Iglesia Evangélica Menonita Bethsaida, para que usted tenga un conocimiento de lo que es la historia. Y todo se formulaba a raíz de nuestras posiciones teológicas en aquel entonces. Unos decían que se podía bautizar, otros decían que no se podían bautizar niños, unos peleaban con la doctrina de la salvación, y así se siguieron esparciendo las iglesias a través de todos los años. Y yo creo que Dios estaba en el asunto, ¿sabe? Esa es mi percepción. Porque lo mismo pasó con los discípulos. Si no hubieran sido esparcidos, el evangelio no hubiera llegado a la isla de Puerto Rico. O sea, que está en los planes de Dios que la iglesia se esparza, no que se divida, que se esparza, y la iglesia crezca. Aleluya. Yo sé que Dios va a usar esos jóvenes que están entrando ahí, aleluya, con poder y gloria. Yo lo creo, aunque no lo veamos con nuestros ojos, en nuestros ojos espirituales Dios los usa, aleluya, y los va a usar. Y es nuestra responsabilidad, cada uno de los adultos, de guiarlos, tenerles compasión, tenerles calma. Aleluya. Ellos están creciendo, poquito a poco van a llegar a la estatura que Dios quiere. Están aquí, aleluya, y eso es lo importante. Versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Una ofrenda, un carnero, era un solo carnero era una ofrenda agradable. Así que imagínense, millares de carneros. Era algo exagerado. Era algo exagerado porque era como para decir: nuestro pecado es tan grande que con uno no va a dar. Así que vamos a dar millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Esta figura que está aquí le falta algo, pero la vamos a completar en la mente. Por en medio de donde se hacía el sacrificio pasaba un arroyo.
Y en ese arroyo el pueblo podía ver visiblemente la sangre que había sido derramada. Esto solamente se hacía para que el pueblo pudiera ver que sus pecados habían sido perdonados. Aleluya. En el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos presente que la sangre del Cordero fue derramada. Lo recordamos en Semana Santa, y cada vez que podemos, mientras cogemos este micrófono, en cada culto, en cada servicio, exaltamos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el cual derramó su sangre por cada uno de nosotros. Aleluya. Nadie podía realizar millares de carneros ni 10.000 rollos de aceite. Esto era una expresión hiperbólica, o sea, una expresión exagerada. Nadie lo podía lograr. El pueblo estaba siendo engañado, el pueblo de Israel en aquel entonces estaba siendo engañado al pensar que podían comprar a Dios. Hoy en día tenemos que evitar caer en ese error de pensamiento, que porque vengamos todos los días, adoremos a Dios todos los días en el culto, ayunemos y nos arrodillemos aquí, estamos comprando a Dios. Yo creo que empieza a contar nuestro culto y nuestro servicio a Dios cuando salimos por esas puertas. Cómo nosotros nos expresamos, cómo es nuestra relación con las personas. Mire, hermano, esto es algo fuerte, pero Dios lo puso en mi corazón. No estoy condenando a nadie, lo que estoy es dándole esperanza, aleluya. Dándole esperanza para ustedes, porque estamos en un tiempo donde podemos arreglar todavía nuestra vida, aleluya. Todavía estamos a tiempo, aleluya. Y al final de este mensaje les voy a decir algo que le pasó a un boxeador que tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7, dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ellos dijeron esto por una razón. En Éxodo 13, capítulo 13, versículo 2, decía que todo primogénito le pertenecía a Dios, incluyendo el ganado y los hombres. ¿Cuántos son los hijos primeros aquí? ¿Cuántos son primogénitos? Ustedes por aquella ley le pertenecían a Dios y tenían que ser redimidos. El pago para ser redimido era 5 piezas de plata, que es el equivalente a 2 onzas de plata. 5 ciclos, dice la Escritura. Cuando usted lo busca en la Escritura, dice 5 ciclos. Y eso es el equivalente, para que usted pueda tener una idea, son 2 onzas de piezas de plata. ¿Ok? Pero la ley aclaraba en Levítico 18:21 que a Dios no le agradan los sacrificios humanos. Y entonces el pueblo empezó a adoptar las prácticas paganas de adorar, sacrificar hijos a Moloch y a Baal. Y nosotros hemos escuchado un sinnúmero de hombres en la Biblia que sacrificaron sus hijos a Dios. A otros dioses, exacto, a otros dioses. Y esto era una práctica que desagradaba a Dios. Habían 3 cosas que el pueblo pensaba que podía, que el pueblo pensaba que lo que Dios quería era lo mejor. Y estas 3 cosas eran que el pueblo pensaba que lo que Dios quería era lo mejor de sus posesiones, que lo que Dios quería era la cantidad de sacrificios que podían hacer, y como si fuera poco, que lo que Dios quería era lo más preciado de su vida, los hijos. Las Escrituras relatan que los hijos son herencia de Dios. ¿Cómo Dios te va a pedir algo que te ha dado por herencia? Si ya hemos recibido salvación y nueva vida, ¿cómo vamos a volver al viejo hombre? ¿Cómo vamos a volver a las viejas costumbres? Ahora que estamos adorando a Dios, ¿cómo vamos cuando salgamos a estar diciendo palabras que no edifican? Palabras que no edifican y no traen consuelo a nuestras vidas. Palabras que no están expresando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 8. Esto es esperanza. Esto es esperanza. Dice el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y no me gusta esta traducción, porque cuando usted estudia la historia de las traducciones, habían unos errores, no de quien fue revelada la palabra, sino del que la tradujo. Porque aquí se excluyen a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Aquí hay más mujeres que hombres. Aleluya. Amén. Yo pensé que iban a retumbar las paredes diciendo amén.
Porque aquí hay más mujeres que hombres. ¿Ah? ¿Dónde están las mujeres? Amén. Gloria a Dios. Miren, las nuevas versiones están diciendo la humanidad, porque incluye al hombre y la mujer. La mujer no está fuera de esto. La mujer es parte de esto. Oh hombre y oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. El profeta Miqueas responde a las preguntas del pueblo de Dios. El pueblo estaba en oscuridad espiritual y no habían recibido la revelación de la palabra de Dios en su vida, o al menos la habían olvidado. La religión externa sin una experiencia interna no tiene ningún valor ante Dios. Lo voy a repetir. La religión externa sin una experiencia interna no tiene ningún valor ante Dios. Tenemos que tener una relación directa con Dios. ¿Cómo nosotros nos estamos relacionando con Dios? ¿Venimos solamente al culto o cuando nos levantamos cada mañana le damos gracias a Dios? Cuando tenemos un plato de comida, hacemos una oración pequeña: Dios, gracias por este plato de comida. Los que están en sequía, me imagino que dirán, cada vez que ven una gota de agua cayéndole sobre su cuerpo, le dicen gracias a Dios por esa agua que está cayendo. Aleluya. Los que se han quedado sin trabajo y pueden trabajar, le dan gracias a Dios por el trabajo que tienen. Aleluya. Y así sucesivamente, démosle gracias a Dios, tengamos una intimidad con Dios diariamente, en cada momento, en cada lugar. Yo les exhorto a que ustedes tengan una intimidad con Dios. Mira lo que sigue diciendo el verso 8, dice: Dios nos ha declarado lo que es bueno para Él. La palabra de Dios es la base y autoridad final para nuestra fe. Este verso declara que Dios le había declarado con anticipación al pueblo de Dios lo que a Él le agradaba. Lo que pasa es que se habían hecho los sordos. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 12. Dice: ¿y qué pide Jehová tu Dios? Si usted lo busca, es como si fuera lo mismo que está siendo escrito aquí en Nehemías. Lo único que en aquel entonces era más largo. Mire cómo dice, se lo voy a leer. Escuche con atención. Dice, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice: ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aleluya. En esta ocasión está como que más detallado. Hay 5 aspectos, pero en esta mañana lo que vamos a ver son los aspectos de Miqueas. Aleluya. Que son exactamente estos mismos que les acabo de leer, pero comprimidos. Aleluya. Verso 8 dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Dios quiere una conducta correcta que le agrade. El culto divorciado de la práctica no es agradable a Dios. Si usted viene aquí, adora a Dios y con esa misma mano le mete un puño a alguien, un ejemplo, ¿verdad? Usted sale y le mete un puño a alguien, pues ¿qué clase de religión usted está viviendo? El testimonio está afectando el testimonio, porque la gente no va a decir, ese hermano es de la iglesia evangélica menonita, santo, que esa gente no sirven a Dios. Eso es lo que van a decir. Y después van a decir, y esos pastores no están enseñando nada. Pero lo que me preocupa más no es lo que digan de mí, sino lo que digan de Dios. ¿Qué es lo que pueden decir las personas de Dios? Porque hay personas que nos están mirando, ¿saben? Están viendo dónde nos reparamos para decir, mira, y que cristiano. Y se mancha nuestro testimonio. Se mancha nuestra relación. Y ya mismito vamos a llegar a esto de las relaciones. Dios está buscando una relación con Él. ¿Tú le has preguntado a Dios qué es lo que Él espera de ti? Pregúntenle a Dios: Dios, ¿qué tú esperas de mí? En oración, se lo puedes llevar en oración y decirle: Dios, ¿qué tú estás esperando de mí? Pero hay gente que no se atreve a decirle eso, porque han leído las escrituras y saben lo que le pasó a Abraham cuando Abraham le dijo: ¿qué tú quieres de mí? Dame tu hijo, tu primogénito. Ahí se puso la cosa difícil, porque sabemos que Dios nos va a pedir lo que no le queremos dar. Esa esquina oscura en nuestro corazón, le hemos dado nuestro corazón, pero tenemos un cuarto escondido en la habitación de nuestro corazón. Allá tú no vas a entrar.
Usted sabe que el corazón tiene 4 cavidas, 4 cámaras. Tiene 4 cámaras, ¿sabe? A lo mejor usted le dio una de esas cámaras. Las otras 3 están cerradas con llave. Aquí no te metas, Dios. Estas áreas son mías, privadas, mi cuarto privado. Tienes que abrirle esas cámaras del corazón a Dios, ¿sabe? Pero eso tiene que salir de su interior, no porque yo se lo esté diciendo, ¿sabe? Tiene que salir de su interior. ¿Qué es lo que le dicen a Dios de cada uno de ustedes? Esos son los hijos de tu iglesia. Ellos no reflejan tu amor, no reflejan tu esencia ni tus valores. Los creaste a imagen y semejanza y se parecen a todos menos a ti. Tenemos que reflejar la esencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. El verso 8 dice: solamente hacer justicia. La justicia es la conducta correcta. Nuestra justicia hace que nuestra fe funcione. Esto lo podemos ver en la parábola del buen samaritano. Esta parábola requería un sacrificio para hacer justicia. Usted sabe que cuando, acabo de aprender, esto es fresquecito, que el camino por donde pasaba el buen samaritano y fue golpeado, fue un camino bien estrecho, angosto. Era un camino como del pasillo de la iglesia. A la izquierda había una montaña así bien alta y a la derecha un precipicio. Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? Que las personas dos que narran la historia, que pasaron de largo a este buen samaritano, sacrificaron sus vidas para no darle ayuda a esta persona. Esto no lo narra la escritura, pero está cuando usted ve la geografía de donde ocurrió esto, usted en su mente, usted sabe lo que hicieron esas personas. Esas personas arriesgaron su vida porque cuando vieron el cuerpo ahí tirado, esos religiosos dijeron: si lo toco me contamino y yo voy de vacaciones. Así que me voy a tirar para la derecha para pasar por el precipicio de largo, arriesgando su vida en lugar de arriesgarse y ayudarlo. Esto refleja que había que sacrificar para darle ayuda. Y cuando usted lee la historia, el buen samaritano curó sus heridas con vino y con aceite. Estaban cruzando un desierto, ¿sabe? Arriesgó su vida al dar lo que tenía de sus provisiones para poder pasar de largo hacia el desierto. El hacer justicia requiere sacrificio de nuestras vidas. Eso es el resumen de esto que les quiero traer. Ahora, nosotros pensamos que justicia, buscamos un martillo y pensamos en un tribunal. Esa es la justicia que nosotros pensamos. Pero cuando usted va al original de la palabra hebrea, justicia tiene tres tonos, 3 vertientes. Está Sedek, Sedaka y Sadik. Cuando usted traduce eso al español, lo más parecido es la justicia de un tribunal. Pero en el idioma hebreo, en el cual fue escrito esto, a lo que está haciendo alusión es a 3 cosas. La justicia se recibe en las relaciones entre Dios a la humanidad, Dios y su pueblo, y persona a persona. Por eso es que parece esto sencillo, pero es profundo. La justicia que Dios está requiriendo de nosotros es la relación que nosotros tenemos de nosotros con Él, la relación que tenemos los unos con los otros en comunidad, y la relación de persona a persona, cómo nos estamos comportando los unos con los otros. Por eso más adelante leemos en las escrituras que dice: sobrellevar las cargas los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros, porque no va a ser fácil soportarnos los unos a los otros. Cuando usted va a otro país, yo fui allá a Estados Unidos y había gente de Santo Domingo, había gente de Colombia, había gente de México, y ellos hablan de una forma muy diferente a la de nosotros. Ellos tienen unos gestos muy diferentes a los de nosotros. Allá son bien marcados, pero aquí en Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños también tenemos diferencias entre nosotros. Uno se pasa así, uno se pasa mirando así, pero es normal que él mire así. Hay otros que se pasan así todo el tiempo. Tenemos formas diferentes de nosotros tratarnos y hablar. Hay otros que usan las manos, otros
son bien expresivos, te van a hablar y te empiezan a tocar. Están tocando. ¿Me siguen? Esto se trata de cómo nos estamos relacionando, cómo nos soportamos los unos a los otros, porque somos diferentes. Aleluya. Y el poder de esto va a residir en el amor que nosotros nos tengamos y nos podamos soportar los unos a los otros. Aleluya. Usted no puede hacer justicia si usted primero no es justo. Por eso es que usted primero tiene que ser justo para entonces poder hacer justicia. Y eso es lo que Dios está pidiendo, hacer justicia. Aleluya. No que cojamos el martillo y declaremos un tribunal aquí, mira, culpable. Esa justicia no es la que estamos hablando. Que aunque sepamos que la persona me está haciendo daño a mí, mire, guarde silencio y tranquilo, calladito, me veo más bonito. Eso es lo que hicimos por aquí en Puerto Rico. Y deja que Dios actúe. Las escrituras lo narran bien sencillo. Dice, estás quieto y conocer que yo soy Dios. Cuando ocurran cosas así que te muevan tu piso, quédate quieto, que Dios va a actuar. Y esto no es exclusivo. La relación de Dios no es exclusiva para el pastor, ni para el evangelista, ni para el líder de niños, ni para el líder de los jóvenes. Es inclusiva. Todo el mundo está incluido. Aleluya. Hasta los niños que están por ahí. Los jóvenes, todos están incluidos. Cada uno de nosotros estamos incluidos ahí. La mujer adúltera es perdonada por la justicia de Dios. La relación que tenía Dios con ella. Si lo hacíamos por la ley decía que había que apedrearla. Esa era la justicia que tenía el pueblo de Dios. Y Dios quería transformar la justicia, transformarla a una relación que pudiéramos tener misericordia. Aleluya. Es lo próximo. Versículo 8 dice, y amar misericordia. Dice, misericordia es usada como piedad y actos de caridad, bondad y amor firme. Si notamos en el texto, no está diciendo que tengamos misericordia, sino que amemos la misericordia. Son dos cosas diferentes. Amar misericordia y tener misericordia son dos cosas totalmente distintas. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esto era contemporáneo con Miqueas. Había una unidad en la palabra de Dios que estaba llevando a la humanidad, al pueblo de Dios, era una misma. Aleluya. Dios estaba buscando compenetrarse íntimamente con la humanidad. Misericordia en hebreo significa, se pronuncia, Hesed, y significa benevolencia. La misericordia es una medicina para el alma. Dice en Lucas 10, 36 al 37, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al fariseo. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Esa fue la respuesta que Dios le dio. Cuando nosotros hacemos misericordia, estamos teniendo compasión con nuestro prójimo. Aleluya. Y las palabras más impactantes de toda esta historia fueron las respuestas que Jesús le dijo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Dios nos ha enviado a que tengamos misericordia con nuestro prójimo. Aleluya. Amar misericordia es superior a la justicia. Pero usted no puede tener misericordia si no tiene justicia, que es la relación. Acuérdese, justicia es la relación. ¿Cómo está mi relación? Persona a persona, comunidad y con Dios. Esas tres relaciones. Dice en Santiago 2:13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí, como está en el Nuevo Testamento, es en griego. Y el griego sí se refería a justicia, de juicio. ¿Ok? Hago la distinción para que usted pueda entender y no se confunda. Porque quiero que el mensaje llegue lo más claro posible. Por eso es importante conocer el lenguaje en cual fue escrito el original. No que usted lo conozca de memoria, pero por lo menos en qué idioma estamos hablando. El Antiguo Testamento en su mayoría es en hebreo, y el Nuevo Testamento entre arameo y griego. Entonces usted puede tener las variables de
de los significados de las palabras específicas. Aleluya. Por eso dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Estoy casi terminando, no se asusten, ya estoy casi terminando. Les prometo que voy a ser breve lo que queda, pero voy a enviar el mensaje completo. Versículo 8, ya estamos casi a punto de caramelo de terminar. Dice, y humillarte ante tu Dios. Esa es la frase final que termina y cierra todo el paréntesis de lo que estamos hablando. Humillarse es sinónimo de andar con Dios. Humillarse implica hacer que el primer paso en la vida de comunión con Dios es reconocer nuestra propia iniquidad e insuficiencia. En hebreo, la palabra humildad es sana, casi como si fuera sanidad. T, la letra T y sana. Te sana. La humildad te sana. La humildad no sana. Fíjate, esto lo acabo de ver ahora. Yo sé que lo vieron algunos de ustedes. Se escribe en hebreo, letra T, sana, te sana, la humildad te sana. Aleluya. Lo agarraron, yo lo acabo de agarrar ahora junto con ustedes, ¿saben? Cuando lo estaba escribiendo no lo agarré. Aleluya. La humildad nos sana. Aleluya. Esto significa ser sumiso. Les pregunto a ustedes, ¿quién está guiando su vida? ¿La está guiando su propio ser, su propio interior? ¿O la está guiando Dios? Aleluya. Debemos de permitir que Dios guíe nuestros pasos. No debemos de ser ni arrogantes ni soberbios. Hay una historia que quiero utilizarla para finalizar casi el mensaje. Y es la historia de George Foreman, el boxeador. ¿Cuántos han escuchado de él? Si usted no ha escuchado de George Foreman, él no es parecido pero es bien parecido al que está ahora, que no lo han tumbado, Mayweather. Era algo como Mayweather, pero para los 70. Y él tuvo una pelea, un combate con Jimmy Jones aquí en Puerto Rico. Estas dos titanes del boxeo se enfrentaron. Y lo más grande era George Foreman, eso era lo último. Eso era como decir Mayweather ahora, pero para los 70. Y Jimmy Jones casi lo noquea. Le hizo un knockout técnico. Eso está en YouTube, si usted lo quiere ver, después lo ve. Está en YouTube. Yo me di la tarea y lo vi. Y este hombre, cuando sale de esta pelea, se va al camerino y cae desplomado. Un hombre que físicamente era musculoso, grande y fuerte. Y tiene un encuentro con Dios. Él narra en la entrevista, usted la puede ver en internet, que él dice que él se fue y vio la experiencia de pasar por un túnel y escuchó una voz que le dijo: ¿qué tú tienes para ofrecerme a mí? ¿Qué tú tienes para mí? Y George Foreman le dijo: tengo 2 Rolls Royce en casa. Esa fue la pregunta. Él dice esto en la entrevista, ¿sabe? Está en inglés. Yo no sé si la hay en español, pero yo se la estoy traduciendo. Tengo 2 Rolls Royce. Y Dios le pregunta: ¿qué tú tienes para mí? Y Dios no le contesta que eso no le agradaba, sino que él narra que él ve todas las posesiones y todo lo que él había logrado desvanecerse como si fueran cenizas ante sus ojos. Y él se destruyó completamente. Y fue un revelado a su vida que lo que Dios quería para él era su vida. Y él le dijo: pues yo te doy mi vida. Si tú quieres mi vida, yo te la doy. Le dijo George Foreman a Dios. Y Dios le dio una oportunidad a ese hombre. Él narra que volvió. Y él jamás fue el mismo. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Tenemos que buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque va a llegar un día donde estemos, si les pasa a ustedes como a George Foreman: ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Que digamos, te doy las 4 cavidades de mi corazón, pero hay una que está media sucia, déjame barrerla antes. No va a haber tiempo.
asegúrate que esas 4 cavidades del corazón estén completamente abiertas ante Dios. Va a doler cuando las abras. Va a doler porque hay cosas ahí que tú no quieres que Dios vea. Que si pornografía, que si chismes, que si maldades, que si adulterio, que si mentira. Sea lo que sea, está ahí. Ábrele esa puerta. Estamos a tiempo para que podamos entrar, que Dios pueda entrar a nuestras vidas completamente. Que cuando estemos ante Él le podamos decir: aquí está mi corazón, Dios, rasgado ante ti, te lo entrego completo. Yo no soy nada. Que podamos entregarle nuestra vida completa a Dios, para que cuando Dios nos pregunte ¿qué es lo que tú quieres de mí?, podamos darle nuestro corazón completo. Aleluya. En la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay 4 versículos. Entre ellos está Miqueas 6:8. Amós, Osea y Isaías, que eran los contemporáneos de Miqueas, presentan un compendio de las enseñanzas de Miqueas. Y al ser un profeta de los menores, es uno de los más grandes profetas. Amós profetizó para la justicia, Oseas para la piedad y bondad, y Isaías humildad. Y Miqueas le tocó lo más grande, las 3 cosas. Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado, Miqueas capítulo 6, versículo 8, expresa la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Se lo voy a leer en otra versión que a mí me gusta mejor, para que todos sean incluidos y no sean excluidas las mujeres. Dice en la Nueva Traducción Viviente: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué Él exige de ti? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios.